Hola, hola, hola. Hola. Bueno, bien, hermanos, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, antes de abrir nuestra Biblia, hermanos, vamos a orar. Oremos. Nuestro Dios y Padre, Señor, te damos gracias y te agradecemos, Señor, por esta otra gran oportunidad, Señor, que tú nos regalas en tu gracia. Agradecido, Señor, por este tiempo donde nos reunimos, Señor, tus hijos, para darte las gracias, Señor, así también para meditar tu palabra, Señor, en este momento donde queremos aprender y ver, Padre, realmente cómo tenían esa vocación que lleva tu Evangelio, Padre, sobre todo el apóstol Pablo en aquel tiempo, Señor, y queremos aprender de él, de su persona, y Señor, poner en práctica nuestras vidas hoy en día, Señor. Entonces te lo pedimos en tu momento, Señor, te dejamos en tus manos, agradecido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, bien, hermanos, fíjense en el libro de Hechos, capítulo 24, libro de Hechos, capítulo 24. En el libro de Hechos, capítulo 24. ¿Se acuerdan, hermanos, que de aquí habló, nos compartió el hermano el sábado pasado? ¿O quiénes estuvieron? ¿Qué le dijo nuestro Dios a Pablo? Ten ánimo, que es aún necesario que vaya a predicar, o el que lleve el Evangelio a Roma, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver, como nos compartió el hermano, casi ya empezando el capítulo 24, el apóstol Pablo de Jerusalén va a Cesarea, ¿no? Ante el gobernador Félix. Ahí lo llevan al apóstol Pablo con 470 hombres como guardia, ¿no? Lo llevan a Cesarea. Y ahora aquí vamos a ver, en el título del capítulo 24 dice: defensa de Pablo ante Félix. Aquí empieza diciendo 5 días después, o sea que supuestamente después de que Pablo llegase a Jerusalén, pasaron 5 días hasta que le llevasen a Cesarea. Después, más adelante, vamos a ver falsas acusaciones del tal personaje llamado Tértulo. Bueno, el capítulo 24, verso 1 dice: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y el 2: y cuando este fue hallado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, bueno, hasta ahí vamos. Hasta ahí podemos ver donde, como les decía, desde que fue Pablo, desde que llegó a Jerusalén y hasta que fuese a Cesarea, pasaron 5 días. Y ahora en este momento Pablo se encuentra en Cesarea. Y de ahí, de Jerusalén a Cesarea, ¿qué le va? El sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo. Ese orador llamado Tértulo, hoy en día sería dice que sería como un abogado especializado en denuncias, digamos, ¿no? Pero en aquel tiempo era el hombre más sabio como un abogado, en aquel tiempo, como sería hoy en día. O sea que el anciano Ananías y con algunos ancianos fueron a acusarle ante el gobernador Félix en Cesarea. Hoy en día podemos decir denunciarle, podemos decir, ¿no? Después dice el 2: y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas. Este le está hablando el personaje, el Tértulo. O sea que ya le está diciendo al gobernador Félix. Le está diciendo el verso 2:
y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Este le dice el abogado, vamos a ponerle para entender más. ¿Qué creen, hermano? ¿Le dice la verdad al gobernador o le está mintiendo? ¿O quiere, así por decirlo, quiere robarle el corazón para que acepte la denuncia? Porque el gobernador Félix no era, así como le dice el Tértulo, o sea que no era un buen gobernador, así por decirlo, en ese tiempo, en aquel tiempo. Pero él le dice a lo contrario, o sea que le quiere convencer de que le encarcele a Pablo. Por eso le dice, mira, se escuchan las palabras que dice: y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. La primera mentira del abogado. Podemos decir, aquí no dice abogado, pero en aquel tiempo esa palabra Tértulo, ese era ni siquiera el hombre sabio, ¿no? Digamos, para que vaya a denunciar. Después el 3 dice: oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud, pero por no molestarle más largamente te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. El 5. Ahora, de ahí es donde empieza a denunciarle a Pablo. Aquí sigue hablando Tértulo, le dice al gobernador: porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Le acusa de una plaga al apóstol Pablo. ¿Qué creen, hermanos? ¿Era una plaga o no? No era una plaga el apóstol Pablo. Aquí volví a decir, mira, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Miren, ¿a qué nombre lo pone? ¿A dónde lo lleva? ¿Se acuerdan, hermanos, cuando dijeron o se enteraron de que va a ser un nazareno el que iba a salvar? Porque en aquel tiempo los nazarenos ni siquiera eran mal vistos, digamos que no había una buena persona, pero cuando se enteraron de que de ahí iba a salir un salvador, dijeron: algo bueno se puede encontrar en Nazaret, dijeron. Pero aquí por esa razón utiliza esa palabra nazareno para hacer quedar mal a Pablo. Después dice el 6: intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia le quitó de nuestras manos. Y ahí sigue mintiendo, no, o sea que no le dice la verdad el que denuncia. Ahí sigue hablando Tértulo. Después, porque hemos hallado que este hombre es una plaga. ¿Qué es una plaga, hermanos? Alguien que hace daño, ¿no? Algo que hace daño. O sea que le compara al apóstol Pablo con una plaga, o sea que le dice: es una plaga que está haciendo sedición, que está haciendo divisiones en el pueblo y que es una cabecilla de una secta, le dice. Por eso viene con palabras muy cariñosas, le viene hablando al gobernador para que le encarcele a Pablo. Después el 7 dice: pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia le quitó de nuestras manos. El 8: mandando a sus acusadores que viniesen a ti tú mismo, pues al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Hasta ahí le acusa ante el gobernador Félix en contra del apóstol Pablo. De ahí es donde empieza a defender Pablo, a defenderse contra el gobernador Félix. El verso 9 dice: los judíos también confirman
van diciendo ser así todo. O sea que seguramente cuando iban ante el gobernador, estaba el sacerdote Ananías y los ancianos en Pedro y algunos judíos más. En el verso 9 nos dice, los judíos también confirman diciendo ser así todo. O sea que la gente que había, los judíos que habían, también mienten diciendo que el Tértulo estaba diciendo la verdad, que todo lo que él dijo es verdad. O sea que le quieren convencer al gobernador Félix de que Pablo es una plaga, que es un sedicioso, que es una cabecilla de una secta. El 10, ahí es donde empieza el apóstol Pablo a defenderse y a confesar realmente lo que él hace. El verso 10. Habiéndolo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió. Ahí donde le llama el gobernador al apóstol Pablo, y ahí es donde empieza el apóstol Pablo a defenderse. Dice el 10, habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. O sea que el apóstol Pablo sabía que era un juez hace muchos años en ese lugar en Cesarea. Y aquí empezamos a ver que él le acusa contra su conciencia. Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. El verso 11. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. O sea que ahí es donde se defiende el apóstol Pablo. Dice, ¿cómo tú puedes cerciorarte? Cuando dice esa palabra cerciorarte, le estás diciendo al gobernador, como tú ya sabes, es la palabra cerciorarte, quiere decir, o sea que el apóstol Pablo le está diciendo al gobernador, cuando dice cerciorarte, o sea que darle a alguno la seguridad de que algo es cierto, o asegurar de que la verdad de algo. O sea que cuando dice cerciorarte, le está acusando contra su conciencia al gobernador. Le dice, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. O sea que le dice, gobernador Félix, vos sabes, hace 12 días que llegué a Jerusalén y de ahí es donde me trae. O sea que pero le juzgan falsamente. Y como hemos visto en el verso 3, desde ahí es donde empieza a juzgarle a Pablo Tértulo, diciendo de que él es una cabecilla, es una plaga y es y hace sediciones. Pero Pablo le dice, vos sabes muy bien que hace 12 días estuve en Jerusalén, mientras en esos 12 días no puedo hacer esas tantas cosas como me acusan. O sea que cuando le dice sediciones, cuando le acusa falsamente, o sea que le acusa contra su conciencia al gobernador Félix. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. O sea que Pablo dice, no hay forma. O sea que, como les decía, le acusa contra su conciencia del gobernador, porque el gobernador sabía que Pablo estaba hace 12 días recién, que había llegado a Jerusalén. En esos 12 días, él no podía hacer tantas cosas como dice el Tértulo, que él dice que
hizo divisiones, que él era una plaga, pero era imposible que él haga esas cosas solamente en 12 días, y le estaban mintiendo. Y el gobernador por eso dice: vos sabes que te mienten, y vos sabes que hace 12 días estuve en Jerusalén. El 14, ahí es donde confiesa Pablo realmente qué es lo que hace o por qué se les acusa. El verso 14 dice: pero esto confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. O sea que Pablo dice: pero esto te confieso, que según el camino, cuando se refiere el camino, se refiere al cristianismo. O sea que en aquellos tiempos que se llamaban a los cristianos el camino. O sea que el camino verdadero. Por eso dice: el camino que ellos, según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. O sea que cuando dice herejía, está diciendo, o sea que ellos, para entender, vamos a leer el siguiente verso más el 15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. En aquel tiempo también los judíos creían de que sí iba a haber una resurrección. Pero Pablo también le dice: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, desde que ha de haber resurrección. Pablo también cree en la resurrección, los judíos también creen en la resurrección, pero ellos niegan. Cuando dice esa palabra herejía, quiere decir, consiste en una falsa enseñanza, la cual desvirtúa la verdadera palabra, la verdadera revelación de la Biblia. O sea que cuando dice herejías, por eso dice según ellos, no dice Pablo, yo, sino según ellos, según los judíos, estaba desvirtuando. Pero Pablo dice no, sino dice teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. El verso 16: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Miren, hermanos, aquí nos habla cuando dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios. Y ahora la pregunta es, hermanos, ¿cómo es nuestra conciencia ante Dios? Así aquí como nos dice, ¿nuestra conciencia es ofensiva? ¿Tiene que ser ofensiva o no? No, hermanos, porque aquí dice, mira, y por esto procuro quiere decir, no intento, digamos, no quiero hacerlo, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa. O sea que esa palabra ofensa quiere decir, mi conciencia tiene que ser sin ofender a Dios. Por eso dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. El verso 17. Pero pasados algunos años viene a hacer limosna a mi nación y presentar ofrenda. Estaba en ellos cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud, sino en el templo no con multitud ni con alboroto. O sea que aquí le dice, le cuenta, ¿por qué estos me vienen a juzgar con mentira? Si en aquel tiempo, cuando, ¿se acuerdan? Uno levantó, Pablo antes de llegar, levantó una ofrenda para llevar a Jerusalén. Y cuando llegó, ahí es donde llegó al templo de Jerusalén, y ahí estuvieron los judíos.
Ahí en el verso 18 dice: estaba en ellos cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitudes ni con alboroto. El verso 19: ellos debieran comparecerme ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O sea que le dice: eso es lo que te acusan del tértulo, no tiene nada que ver. ¿Por qué no vienen si realmente hago sediciones o si realmente soy una cabecilla de tal secta? ¿Por qué no vienen a denunciarte o a acusarte ante ti los que realmente estuvieron? O sea que le acusa a Félix, al gobernador. Después el 20 dice: o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. Ese nos habla en el anterior capítulo, ¿no? Cuando fue presentado ante el concilio. Pero ahí tampoco no pudieron hallarle que él era, así como mencionamos antes, plaga, sedicioso o una cabecilla. O sea que le mienten, le quieren meter preso con mentiras, le acusan al apóstol Pablo. Después dice el 21: a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los nuestros, soy juzgado hoy por vosotros. O sea que a causa, directamente aquí también le acusan al gobernador Félix, le dice: yo soy acusado solamente por predicar el evangelio, por decir la verdad. Ahí donde dice que él levantó la voz diciendo: a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. O sea que él, cuando decía, se refería en general a toda la humanidad, ¿no? Todos cuando mueramos vamos a resucitar, o los que sean salvos o los que no sean salvos. Por eso dice ahora: a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Ahí es donde dice, pues si quieren vayamos hermanos al capítulo 23 de Hechos. Capítulo 23 de Hechos. Capítulo 23 de Hechos, verso 6. Ahí es donde levanta, ahí es donde le dice: 23:6. Miren lo que dijo Pablo cuando estaba ante concilio. Entonces Pablo, notando que una parte era de los saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. O sea que es por eso donde le juzgaban, donde debían juzgarle, pero ellos ¿con qué juzgaban? Con otra mentira, para hacerle creer que él hacía malas cosas. Por eso con esa palabra egeria, ahí es donde ellos, los judíos, desvirtúan esa parte para mentirle al gobernador. Después dice el verso 22. Todo le cuenta el apóstol Pablo a Félix, el gobernador. Ahora el 22, ahí responde el gobernador diciendo: entonces Félix, oída estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. O sea que él, cuando dice entonces Félix, oída estas cosas, bien informado de este camino. El gobernador Félix sabía cómo era el apóstol Pablo. O sea que él sabía que le estaban mintiendo. Entonces aquí dice: entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado
de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. O sea que le dice Pablo: hoy no puedo hacer nada, cuando venga el tribuno Lisias, cuando venga de Jerusalén a Cesarea, te vamos a juzgar. Porque él no tenía la razón para juzgar, porque él sabía que Pablo no era así, por eso lo acusa contra su conciencia, diciendo en el anterior versículo, donde hemos visto, después dice el 23, y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le considere alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a ver. O sea que le pone, digamos, no está preso o privado al 100%, ¿no? Sino tiene una cierta libertad. Dice que estaba en un palacio, podemos decir una casa grande, donde podía caminar dentro de la casa, ¿no? Pero no podía salir a la calle, por eso estaba con custodia. Y dice que estuvo durante 2 años el apóstol Pablo en ese lugar. Después dice el 24, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. O sea, cuando Pablo va a llamarle al apóstol Pablo, o cuando Félix va a llamarle al apóstol Pablo, ¿con qué se encuentra? Félix le dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. O sea que le predicó el evangelio del apóstol Pablo a esa persona donde le quería meter preso. Pero algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. A veces, hermanos, hoy en día, así como este Félix gobernador, la sociedad espanta al evangelio. Aquí el gobernador, cuando le dice de que todos vamos a comparecer ante el juez, él como que no le hace caso al apóstol Pablo. Le dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espanta. El gobernador Félix sabía acerca del cristianismo. Aquí, ¿por qué creen que le dice la justicia del dominio propio? ¿Quién tiene, hermanos, por la palabra dominio propio? ¿Qué es dominio propio? Nos podemos preguntar cada uno, hermano, ¿no? Sobre todo nosotros, ya siendo hijos de Dios, cristianos, debemos preguntarnos si realmente tengo ese dominio propio. ¿Qué es, hermano, dominio propio? Según Timoteo, el apóstol Pablo, ¿qué le dijo a Timoteo? Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino, ahí vamos al texto para no equivocarnos. Busquen, hermanos, segundo de Timoteo, capítulo 1, 6. Segundo de Timoteo, capítulo 1, verso 6. Desde el 6 hasta el 7 vamos a leer. ¿Lo tienen, hermanos? Primero de Timoteo, capítulo 1, verso 6. Perdón.
no, me equivoqué, bueno, es primera de Timoteo, no es dos, segundo de Timoteo. No, perdón, más sí, segundo de Timoteo capítulo 1, está bien, segundo de Timoteo capítulo 1, verso 6, dice, el verso 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, nosotros tenemos el dominio propio, o no, como cristianos o como hijos de Dios. ¿Qué sería tener dominio propio? Cuando nosotros, por ejemplo, dominio propio sería, para entender más, el dominio propio es una capacidad que nos permite dominar nuestros pensamientos y emociones y, por lo tanto, acciones. O sea que cuando desde tu interior, desde tu corazón viene ese pensamiento de que te dice, haz esta cosa, ahí es donde tiene que aparecer el dominio propio, decir no, porque yo ya no puedo hacer, porque tengo que tener ese dominio propio. Por eso digo, porque no nos ha dado Dios ese espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, cuando le dice a Félix, el apóstol Pablo, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Hermanos, nos hace reflexionar o nos hace pensar si realmente, ¿por qué lo acusa con esa palabra? Porque Félix era una persona que sabía del camino, así como menciona aquí en aquel tiempo, por eso a los cristianos se le llamaba también camino, porque era el camino y la verdad, ¿no? Refiriéndose a eso, era camino. Pero aquí le dice el dominio propio, pero ahí no lo tenía el dominio propio el gobernador Félix. ¿O qué dice? No tenía dominio propio, no lo tenía. Él sabía que Pablo era inocente, pero sabiendo que era inocente, no lo pudo decir que eres libre, sino que le siguió manteniendo preso o con ciertas libertades. Por eso él no pudo tener ese dominio propio. Pero nosotros, hermanos, tenemos que tener ese dominio propio, porque Dios dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Tenemos que tener, cuando queremos accionar algo, entonces a nuestra mente tiene que venir, ¿qué no debo hacer? Ese dominio propio. Cuando pensamos hacer algo, obviamente hablando de cosas que no agradan a Dios, ¿no? Tenemos que tener ese dominio propio. Después dice el 26. Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. O sea que le dice, más abajo vamos a ver cuál habrá sido su pensamiento de Félix para ir a visitarlo o para llamarlo a Pablo cuando estaba encerrado en ese palacio. Él fue con una intención. ¿Cuál creen que fue esa intención? Que le diese plata. Sigamos leyendo el 26. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. O sea que no era solamente una vez fue a verle a Pablo Félix, sino ya fue antes varias veces.
O sea que él quería hacer como, o él pensó o creía que Pablo le iba a decir, mira, te pago tanto y soltame, puedes ser libre, pero no. Pero él tenía ahí, él podría haberlo hecho o no, hermanos, ¿qué creen? No, porque él tenía, ¿qué tenía? Dominio propio. Pero a nosotros, ¿qué nos puede pasar, hermanos? Y a mí me pasó el otro día, hermanos, sinceramente les voy a contar esa historia. La semana pasada, el jueves, me agarró el tránsito junto con la bromatología, que estaba en el 1 de marzo, y me hicieron multa, me llevaron al corralón el auto, y tenía que ir a pagar una multa. Llegué al corralón. Correctamente, ¿qué tenía que haber hecho, hermanos? ¿Ir a pagar la multa o no? Sí. Tenía que ir a pagar la multa. ¿Y qué creen que hice, hermanos? ¿Fue a pagar la multa o no? A ver, ¿qué he hecho? Adivinen. Fui al corralón, llegué a donde estaba en la oficina y entre que mira, me hicieron esta multa, tengo que ir a pagar, ¿qué debo hacer? Y ahí la que está ahí, una señorita sería, empieza como que a pensar, me mira, me dice, mira, por esta multa te van a cobrar 120,000 pesos. Me dice. Y yo pensé y dije, ¿no hay otra forma de solucionar más rápido? Y él me dice, si vos quieres, sí, me dice, dame 70, ahí nomás te saco la multa, me dice. Y yo, ¿qué hice, hermanos? ¿Acepté o no? ¿Ves dónde me faltó el dominio propio? Sí, realmente yo no tendría que haber hecho eso, pero lo hice. ¿Y qué es, hermano? Es una falta de dominio propio. Entonces, hermanos, a veces esas cosas no pasan hasta hoy en día en la sociedad. Más que todo, hermanos, ya siendo cristianos, no pasan esas cosas. Pero sí, si realmente, pues como les decía, cuando pensó la chica, tenía que pagar 120, capaz me mintió, vaya a saber, ¿no? Pero yo por miedo a ese, bueno, hagamos de otra forma. Y ahí es donde me venció lo que no debía hacer realmente. Pero eso es por falta de dominio propio. Bueno, después dice el 27. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor el 26. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. El 27. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. O sea que el gobernador Félix durante 2 años lo tenía encerrado a Pablo como preso. Pero desde que llegó a Jerusalén hasta que vaya a Cesarea solamente pasaron 12 días, dice Pablo. Pero una vez que llegó a Cesarea, en Cesarea Pablo estuvo preso 2 años. No así preso al 100%, sino tenía una cierta libertad. Estaba viviendo en una casa con guardia, así podemos decirlo hoy en un country, así todo cercado, pero con guardia. No podía salir o no podía viajar a otras ciudades. Después dice, queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Por no quedar mal con los judíos, Félix, aunque sabiendo que el apóstol Pablo era inocente, lo dejó preso al apóstol Pablo. Entonces, hermanos, esto nos enseña, aunque pase lo que nos pase, siempre nosotros debemos confiar en nuestro Dios, como dice en el verso 15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y todos, los justos y los injustos, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Así que, hermanos, no nos
dejemos vencer con la carnalidad que tenemos en nuestro interior, a veces porque las cosas son más fáciles a favor nuestro, no lo utilizamos o no sacamos ese dominio propio que debemos tener como hijos, como hijas de Dios. Después ya del 25 ya empieza a hablar, o sea que después de ese viene el sucesor de Félix, ya no es el gobernador Félix, sino que ya llega su sucesor que se llama Porcio VI, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Por no quedar mal con los judíos, el gobernador Félix, aunque sabiendo que Pablo era inocente, solamente él estaba acusado o culpado por llevar la palabra y por llevar el evangelio. Y por último, hermanos, la pregunta es para nosotros y para todos que estamos aquí. A veces, así como Félix, el gobernador, resistimos al evangelio. ¿Qué le dijo el gobernador? Cuando tenga otra oportunidad te llamaré. No le dijo nada. Y le dijo, quizás en su mente pensó, o ya sabía, o pensó diciendo, la intención del gobernador era otro, pero la intención de Pablo era predicarle el evangelio. Le predicó y el gobernador les rechazó y dijo, cuando tenga tiempo te volveré, o cuando tenga otra oportunidad te volveré a llamar. Hermanos, a veces así somos nosotros cuando Dios nos habla, cuando Dios nos dice ven a mí, y nosotros de esa manera resistimos a nuestro Dios. Por eso, hermanos, es muy importante, siempre decimos nuestras vidas o nosotros no sabemos nada de lo que nos puede suceder mañana, pasado o el mes que viene, el año. Así que, hermanos, con este les animo que sigamos firmes, confiando siempre, así como Pablo dijo, con esa esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan. También los judíos creían en la resurrección, pero no estaban de acuerdo con Pablo. Pero Pablo, en aquel tiempo, en lo antiguo, dice que se consagraba a nuestro Dios, sobre todo, más que todo, filosóficamente. Pero el apóstol Pablo aquí ya no lo hacía filosóficamente, sino lo hacía con hechos, realidades. Ya no hacía él vivía la palabra. Por esa razón, los judíos se levantaron contra Pablo para meterle preso. Así que, hermanos, con ese les animo que sigamos firmes en el camino de nuestro Dios, confiando de que un día Él nos vendrá a buscar y nos presentaremos, sobre todo ante el tribunal, seamos malos o seamos buenos. ¿Qué quisieran que les diga el juez, hermanos? ¿Que somos justos o injustos cuando lleguemos a ese lugar? Que nos diga que somos justos. Sería muy vergonzoso que nos digan que nosotros somos injustos, sobre todo ya sabiendo las cosas que tenemos que hacer. También la palabra nos dice, hermanos, cuando uno ya sabe lo que tiene que ser lo bueno y si no lo hacen, ¿qué es? Pecado. Entonces, hermanos, esas cosas nos animan cada día que pasa, sobre todo vivir la palabra, ¿no? A veces puedo saber el texto de memoria, pero lamentablemente ese tiene sus implicancias, dejar y vivir realmente lo que nos dice la palabra. Así que, hermanos, terminamos con eso y para terminar vamos a orar. Oremos, hermanos. Nuestro Dios y Padre, Señor, te damos gracias y te agradecemos, Señor.